Te escuchaba un poco contextualizar, Sofi, la verdad que sí, realmente siempre es difícil hacer un poco también de reportería en comunidad, más aún cuando es en la calle. Nos ubicamos ahora en la Interoceánica porque precisamente los vecinos también tienen bastante recelo de ubicarse en la Ruta Viva y cómo no, si se ha vuelto un espacio bastante peligroso para la convivencia de cualquier ciudadano. Es importante decir que claramente los sectores aledaños que están en la Ruta Viva son sectores como Tumbaco, Nayón, Cumbayá, que si claramente o históricamente han sido territorios también ancestrales o de comunidades. Hay que contextualizar que también es un sector donde vive la gente mayormente privilegiada de Quito, ¿no? Así que bueno, son varias visiones sobre este tema. Por un lado, los vecinos que han vivido por años y por otro los que vienen, que tienen mayores posibilidades de cambiarse ese sector. Yo estoy ahorita mismo también con la presidenta o dirigente, quiero decir, de uno de los sectores de Cumbayá, ella precisamente Rosario Peña Herrera, debo decir, de algunos temas, ¿no? No solo de la inseguridad, sino también del tema inmobiliario. Bueno, quiero iniciar primero contándoles la preocupación que tienen también los vecinos sobre este tema. Venga acomodémonos para acá. ¿Cómo está? Denise, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta entrevista y por esta oportunidad de que, como usted dice, como Guaremi, presentar esta denuncia y presentar nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones dentro de lo que es el barrio y la zona de Cumbayá y Tumbaco. Cuéntanos un poco, hablábamos sobre el reciente lamentable secuestro de una pareja en la Ruta Viva y usted bien nos comentaba que son varios los modus operandi que hay aquí en este sector. Los vecinos han tenido que organizarse. Usted ya vive más de 20 años aquí, es moradora. Cuéntanos qué lectura tienen de lo que está ocurriendo. Ya, muchísimas gracias. Sí, en nuestra experiencia este no es el primer secuestro que se da. No es la primer síntoma de inseguridad que nosotros tenemos. Aquí ha habido mucho ataque a lo que es jóvenes, a empleadas domésticas que esperan la hora más o menos 4 de la tarde que salgan, gente que viene trabajando del sur o gente que viene de Tababela. Tengo el caso de una vecina nuestra, ella vive en Lumbicí y se subió a un carro que le decían a Lumbicí que le lleve, y le asaltaron, le hicieron sacar en 2 cajeros la plata y le fueron a botar además arriba de los tanques de Chillogallo, de los tanques del agua. Entonces no es la primera vez que esto pasa aquí, por eso nosotros como barrios nos hemos lo que primero hacer como visitas de la policía que nos han asistido, nos han dado tips de cómo defendernos. Y en realidad ser un barrio organizado, no dejarnos de nuestro sector ahí alarmas comunitarias. Lamentablemente, en varios barrios de aquí de Cumbayá hay alarmas, pero la gente no las sabe usar. Es por Zoom la invitada. 1. Y 2, no funcionan. Y 3, a veces la gente dice, suena, no, solamente ha de ser que por probar o que por así, y no sale, ¿ya? Y 4, también si hay una razón de fondo. Ahora los ladrones están más armados que uno y siempre hay miedo. Supóngase que una de esas actúe en contra nuestra, somos atacados, o nosotros mismos actuemos cuando la policía les da razón a ellos por defensa de derechos humanos. Entonces es lo mismo, si la policía no puede contra los ladrones, siendo actores de gobierno, siendo actores públicos, peor nosotros. Pero sin embargo sí nos hemos organizado para, en caso de por lo menos de hacerles orientar o de identificarles o de tomarles como detención civil, que se llama ahora. Comentaba algo, bueno, estos son temas como más también que le compete a las autoridades resolver, o no a los ciudadanos claramente, pero usted nos comentaba algo también del estado de las UPC de acá y de los policías, que precisamente no tenían equipos, que si tienen 2 autos, el uno está en la mecánica, no tienen internet, etcétera. ¿Ustedes no se sienten tampoco como contenidos con el tema de las autoridades, o sí? Porque entendemos que hay algunas socializaciones, pero no terminan de ser como muy amplias o que generen básicamente seguridad, ¿no? Exactamente, nosotros hemos recorrido, me permito hablar en primera persona. Yo fui candidata en estas elecciones a la Junta Parroquial y dentro de uno de nuestros propósitos era mejorar la seguridad de la parroquia. Por eso decidimos visitar todas las UPCs que hay en lo que es la parroquia de Cumbayá, y en realidad vimos justamente el deterioro
de equipos, la pobreza de las UPCs, sí, y más que nada que no son UPCs realmente que nos puedan garantizar la seguridad. ¿Cómo podemos decir que nos pueden garantizar si ellos primero para llegar allá no tienen internet? Ellos funcionan con el internet que les dé el celular. Tienen 2 vehículos, de los cuales uno está en la mecánica y otro está funcionando. ¿Cómo puede ser posible que 10 individuos, 10 policías, den seguridad a toda la parroquia? Es imposible. Nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo y mejoramiento en lo que es de la seguridad, habíamos planteado que en vez de darles una camioneta más, se les dé 10 motos. La Cumbayá tiene inclusive calles estrechas y todo, entonces es preferible que los 10 policías se manejen en una moto y tienen más diversidad de cobertura de zona. Bueno, eso digo, ¿no? Son temas que como ciudadanos les toca pensar porque precisamente las propias autoridades, voy a decir descuidan, ¿no? Por no decir otro calificativo, pero básicamente es obligar a los ciudadanos a organizarse. Los veo aquí también, nos comentaban otros vecinos de aquí, también estoy con Eduardo, que es parte de una asociación también de seguridad que se ha generado también hace un par de años, no solo aquí en el tema de los valles, sino también nos explicaba más adelante, o bueno, hace pocos minutos, sobre precisamente qué hacer, ¿no? Eduardo, usted es experto en seguridad y forma parte también de esta organización de los vecinos. ¿Qué han hecho para organizarse? ¿Qué les ha obligado a organizarse primero? Bueno, la inseguridad, bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Hemos trabajado desde el año 2018 con Mazocobal. Empezó algo así como que nos preocupamos por algunos eventos que habían sucedido en temas de seguridad, pero al final se nos complicó, o sea, comenzaron a aparecer otras cosas y comenzamos a organizar algunos barrios, algunas urbanizaciones. Trabajamos en conjunto con el GAT también en su momento. Luego el GAT nos sacó, bueno, no importa, nosotros seguimos trabajando con los temas de seguridad. Bueno, y hoy por hoy nos damos cuenta que la seguridad o la inseguridad más bien, está desbordada. Hablábamos, Eduardo, yo le decía, si usted tiene temor también de exponer lo que ocurre, porque bueno, mucha gente ahora mismo, cómo no, se siente muy expuesta también con lo que pasa en la calle. Y si bien lo hablábamos también ya con la dirigente de Cumbayá, históricamente este ha sido también un barrio, un sector de comunidades y que se ha vuelto un sector atractivo para las inmobiliarias y para la gente más privilegiada del país. Entonces, sin embargo, todo esto se enfrentan las mismas riesgos, como bien contaban, las personas que trabajan aquí tienen que enfrentar, por ejemplo, asaltos cuando salen de los trabajos. ¿Qué lecturas ustedes tienen, tal vez, índices de cómo está afectando esto o no? Total. Primero, el crecimiento desordenado, sin planificación, no es un crecimiento. Cuando la gente dice que sí, que cuando hay edificios inmensos y todo lo demás, que es progreso, el progreso tiene que ser ordenado, si no, no es progreso. Es como una invasión diferente. No es una invasión de casitas, sino invasiones de monstruos de edificios. Al final sigue siendo un problema la planificación. Eso por un lado. Por otro lado también, efectivamente, existen comunidades, empleados y todo que viven constantemente todos los días siendo asaltados. Y uno de los problemas que tenemos acá es que nosotros no denunciamos. Cuando nosotros vemos o se hacen los mapas de calor que hace la policía, aquí aparece como que no hay problema, pero porque la gente no denuncia. Entonces, si la gente denunciara, se puede evidenciar que tenemos problemas y seguramente la policía tendría que mejorar su actividad en nuestro sector, todo este sector de Tanda, Cumbayá, Tumbaco, etcétera. Pero bueno, también creo que hay un tema es que a la gente sentimos temor también en denunciar por los contextos, por las violencias, porque ahora es mucho más, como vemos, estamos enfrentando una situación de inseguridad bastante dura, ¿no? Es de acuerdo, bueno, hay que tener en cuenta que aquí pueden pasar dos cosas. La una es lo hecho por el crimen organizado, que no es en el Ecuador, es como conversábamos desde México hasta Argentina, y tenemos problemas realmente serios de seguridad en todos los países, de violencia, que tiene que ver normalmente con el narcotráfico, tiene que ver con trata de blancas, que tiene que ver con minería ilegal. O sea, es todo un contexto complicado a nivel latinoamericano y es muy difícil de combatir, entonces tienen que unirse los países, tienen que tener tremendos equipos de inteligencia, de contrainteligencia,
unidades especiales de búsqueda de personas no deseadas o personas que están siendo buscadas en otros países, y además tienes ya el otro crimen que no es el organizado, es el crimen o la delincuencia común, que también es un problema, que hoy también es muy violenta porque también hay mucha impunidad. Un ejemplo de la delincuencia es los consumidores de droga. Un consumidor de droga necesita $20 diarios para sentirse bien. Si él no consume $20 diarios, tiene el síndrome famoso... Las Guarnis del barrio. Es un síndrome de abstinencia. Eso lo hace actuar de mala manera. Entonces son capaces de matar a alguien por conseguir dinero para consumir. Entonces es un problema que se nos convierte. Y nos golpea a todos en la cara. Por un lado, estas bandas terriblemente organizadas y violentas, y por otro lado, un grupo de delincuentes comunes que necesitan dinero. Bueno, que también es parte de un abandono social, estructural también de gobiernos, ¿no? Hay que verlo así. Eduardo, muchas gracias, Denny. La verdad que aquí sí se siente bastante preocupación, Sofi y amigos, nos hemos colocado en este lugar porque precisamente es muy complicado hacerlo en plena vía, pero bueno, hay varios temas. También los dirigentes de acá se preocupan precisamente por el tema de las construcciones, de la explosión, y incluso la ciudadanía hace propuestas al presidente para tomar acción en ciertos conflictos y situaciones que ya no saben qué más hacer, ¿no?